Pues Valverde ha contado su vida en un escrito bastante emocionante y ha aclarado el suceso con Baena. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues muy sorprendido. Estoy muy sorprendido por lo que acaba de hacer Valverde, un jugador tímido, una persona tímida, un jugador muy reservado. No hace falta que lo cuente, ¿no? Eso era algo evidente que era así. Y un jugador que además me consta que cuando llegó al Real Madrid pues lo pasó regular, ¿no? Al menos eso ya me constaba, ¿no? Me acuerdo cuando tuve aquí a Damiani, expresidente de Peñarol, que nos contó cómo fue el fichaje de Valverde, la erupción de Valverde, lo bien que nos hablaba, ¿no? A nivel humano del jugador, de la familia. Pero la verdad es que el relato que ha hecho Fede Valverde, que os aconsejo leerlo entero, yo no lo voy a leer entero porque sería mucho tiempo, es espectacular, ¿no? Espectacular y bastante emocionante. De verdad que os lo recomiendo, ¿no? Pero sí que os voy a poner alguna parte porque, porque la verdad es que, mira, bueno, está aquí en The Players Tribune. Sí que os voy a poner alguna parte, él lo titula El milagro y la verdad es que sí, la verdad es que tiene bastante milagro lo que cuenta, ¿no? Él dice, ¿no? Empieza diciendo que ha tenido 3 días perfectos en su vida. El primero fue el día que me vino a buscar el Real Madrid, el segundo el día que nació mi hijo Benicio y el tercero el día que nació mi hijo Bautista, ¿no? Eh, todo el relato, ¿no? Todo el escrito, digamos que pivota, ¿no? Entre esos 3 días perfectos en su vida. Lo que quiere decir, ¿no? O lo que explica es que, bueno, para que llegasen esos 3 días perfectos, eh, hubo que pasar antes un infierno, ¿no? Él dice, quiero contarte esta historia. No soy uno que normalmente se abre mucho, me gusta guardarme las cosas, pero siento que necesito contarlo, porque sé que puede ayudar a muchas personas, especialmente a tipos como yo que se hacen los duros, ¿no? Algo muy típico en Sudamérica. Si voy a hablarte como el hombre que soy ahora, entonces tendrás que entender al niño que fui, ¿no? Bueno, la primera parte del relato, en serio, os recomiendo leerlo. Habla de las dificultades económicas de su familia, ¿no? De cómo sus padres se sacrificaban enormemente para sacar a la familia adelante y para tener, ¿no? Ese era el tesoro de la familia, 1 hora al día juntos comiendo un pedazo de carne, ¿no? Eso cuenta que su madre era una auténtica heroína, que doblaba turno, que su padre, bueno, pues trabajaba también como una bestia, ¿no? Y que él, pues de alguna forma tenía una casa tan humilde que cuenta una anécdota de cómo era el colchón en el que dormía, ¿no? Que muchas veces sí calculaba mal, ¿no? Hacían un sándwich con él, el propio colchón, y que él hasta sentía cierta vergüenza, ¿no? De invitar a sus amigos a casa porque viesen en las condiciones en las que vivían, ¿no? En una televisión con solo los 3 canales públicos y gratuitos. Y eso sí, ¿no? El lujo de una Coca-Cola todos los días, ¿no? Que era, digamos que, bueno, pues el lujo máximo que se podía dar Pedro Valverde y que su madre le procuraba a base de muchos esfuerzos, ¿no? Días, ¿no? O a veces jornadas sin comer por parte de sus padres, sin que él realmente entendiese, pues el sacrificio que estaban haciendo. Y dice, ¿no? Y a lo mejor es que tampoco lo quiero saber, ¿no? Tampoco quiero ser consciente del sacrificio que estaban haciendo porque era terrible, ¿no? Y dice, ahí nació la garra, ¿no? Ahí nació la garra uruguaya, ¿no? La garra, pues que ha descrito, ¿no? A muchos jugadores en Uruguay y también, por supuesto, a Fede Valverde, ¿no? Que es todo un luchador. Empezó a destacar en Peñarol con 16 años y de repente se empezó a agrandar, ¿no? Él cuenta que se empezó a agrandar, que de repente empezaba a cambiar de amigos, ¿no? Que empezaba, pues que había luchado tanto, ¿no? Y le había costado tanto llegar que de repente se perdió un poco, ¿no? Y él mismo se describe como un niñato, ¿no? Utiliza otro término, ¿no? Pero viene a decir que se le empezaron a acercar chicas que la semana anterior ni le saludaban, que se le acercaban nuevas amistades y que sus padres siempre le trataban de mantener con los pies en la tierra, ¿no? Es decir, acuérdate de tus amistades, acuérdate de lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Pero es muy sincero a la hora de reconocer que se le fue un poco la olla, ¿no? Y que incluso a veces sorteaba a niños que le pedían autógrafos, ¿no? Porque ella empezaba a sentirse, pues absolutamente un triunfador, ¿no? Y entonces llegó el Arsenal y el Arsenal, pues quería fichar a Fede Valverde y cuenta un poco que se empieza a dar cuenta cómo funciona la industria del fútbol, ¿no? Esa industria del fútbol
que amablemente le trata de empujar hacia Londres, hacia el Arsenal, alejarse de su familia, ir a un país del que no conoce el idioma y, bueno, y digamos que abandonar pues lo que a él le hacía sentirse seguro, ¿no? De hecho, le convence para estar una semana probando ahí, pero él no se vio, ¿no? Y se dio el milagro de decir que no al Arsenal. Mucha gente, ¿no? De alrededor del fútbol perdió dinero o dejó de ganar dinero por ese no de Fede Valverde, pero él asumió que, bueno, pues que haría su carrera en Uruguay y ya está, ¿no? Básicamente ahí resiste la tentación pues del dinero, ¿no? Del dinero que iba a llegar, lógicamente, yendo al Arsenal. Y cuenta, se está acercando ya el primer día perfecto de su vida, como concentrado con la sub-17, él estaba rompiéndola, ¿no? En el sudamericano, y de repente su madre, que estaba en la habitación de al lado del hotel, le avisa que tiene que ir, que es muy urgente. Él dice, oye, no tengo permiso para salir. Y dice, no, vení ahora mismo, esta es gente del Real Madrid. Y que Fede Valverde no se lo creía, ¿no? No se lo creía hasta el punto de que cuando va a la habitación y les escucha hablar, ¿no? En español, pero un español no, digamos que suramericano, sino un español europeo, ¿no? Un español de España, pues empieza a creerse que de verdad va en serio, ¿no? Y sale corriendo a avisar a su padre, a decirle que viene el Real Madrid a por él, ¿no? Y él mismo decía, no hay 500.000 jugadores en el mundo y el Real Madrid me viene a fichar a mí. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿No? Era, bueno, todo un sueño para él y cómo le emocionaba que su padre dijese mi hijo juega para el Real Madrid, ¿no? Era algo que, bueno, que de alguna manera nunca hubiese imaginado escuchar a su padre, ¿no? Y le daba felicidad también por su padre, ¿no? Por el orgullo que sentía. Y cuenta que a su llegada al Real Madrid todo se le complica mucho, ¿no? Porque él, bueno, pues va con los calzoncillos de siempre, va con la ropa de siempre y de repente se encuentra en el vestuario del Castilla, no del primer equipo, pues cinturones Gucci, zapatos de no sé dónde, ¿no? Ropa carísima, ¿no? Y de marca, y que él se queda bloqueado, ¿no? El primer día que se tiene que duchar incluso espera que todos salgan ante la incomprensión de sus compañeros por si acaso ese día trae los calzoncillos con algún agujero o ven, bueno, pues el tipo de ropa que lleva, ¿no? Ese día, cuando salió del entrenamiento, se fue a comprar ropa de algo más de calidad, pero ahí te habla un poco del complejo que tenía en ese momento, ¿no? De dónde venía también y también de cómo se va forjando una personalidad, ¿no? Cómo ahí se encierra de nuevo en sí mismo y no es fácil ese comienzo, lógicamente, ¿no? No es para nada fácil. Pero bueno, dice que eso le ayudó de alguna manera a dejar de crecerse, ¿no? Porque él cuando había fichado por el Madrid, pues volvía a sentir, ¿no? Que, bueno, pues que sí, que ya lo había conquistado todo, que era el rey del mambo y se dio cuenta que los del Castilla, ni siquiera los del primer equipo, bueno, pues tenían mucho más recorrido, ¿no? Por lo menos que él. Y creo que creo que lo explica muy bien, ¿no? Lo explica muy bien y la verdad es que es bonita, ¿no? Esa parte, ¿no? Os aconsejo, insisto, leerlo, ¿no? El segundo mejor día de su vida es el nacimiento de Benicio y ahí cuenta cómo, os lo voy a resumir más, ¿no? Cómo él con 21 años es padre y cómo su hijo le hace más humano de alguna manera, ¿no? Porque él llevaba de forma muy personal y muy cabezona, ¿no? El tema del fútbol, cuando no jugaba bien se encerraba en sí mismo, no quería hablar con nadie, ¿no? Permanecía absolutamente, bueno, pues ensimismado. Cuenta incluso, ¿no? Cuando el Real Madrid cae con el Ajax, que él todavía no ha sido padre, ¿no? En ese momento y cómo hasta su mujer le echa la bronca de cómo ha jugado, ¿no? Y cómo la familia estaba encerrada en el fútbol y de repente la aparición de Benicio, su hijo, pues hace que haya un nuevo elemento en la casa, una nueva alegría para vivir, ¿no? Y cómo, sin dejar de lado el fútbol, ni mucho menos, pero cómo, bueno, pues cuando llega a casa, haya jugado bien o haya jugado mal, tiene un motivo, ¿no? Para sonreír, para ser feliz, para jugar con el niño, ¿no? Y creo que lo cuenta de una forma muy humana, la verdad. Lo cuenta de una forma muy humana y la verdad es que bonita, ¿no? Y el tercer día, bueno, pues es el nacimiento de su segundo hijo, ¿no? Creo que, bueno, esto es la parte más emocionante, lógicamente, o de las partes más emocionantes, porque, bueno, sabéis que tuvieron un problema, ¿no? Los médicos daban casi por perdido, ¿no? Al segundo hijo.
Y Fede se metió en un infierno, ¿no? En sí mismo, ¿no? Se metió en un absoluto infierno, lloraba por horas solo, pero frente a la gente se mostraba fuerte, ni siquiera expresaba sus emociones, pero cuando no estaba entrenando con el Real Madrid estaba solo, encerrado y llorando, ¿no? Llorando absolutamente. Estaba completamente superado, ¿no? Completamente superado. Y aquí sí que os voy a leer porque él, aparte de que, bueno, pues le da el consejo a la gente de que no te puedes encerrar en ti mismo como él hizo, ¿no? Que no puedes cometer ese error, que hay que expresar los sentimientos, pues cuenta la anécdota de Baena, ¿no? En abril, después de un partido contra el Villarreal, todos se fue a pique. Todo el mundo leyó los titulares. Todos saben los dos lados de la historia. No quiero volver a traer a la luz esas cosas horribles otra vez. Todo lo que quiero decir es, en una cancha de fútbol podés decirme lo que quieras y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar, no como futbolista, sino como ser humano. Habla sobre mi familia y eso ya no es más fútbol. Ese día se cruzó esa línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano. Y a veces tenés que saber plantarte por vos mismos y por tu familia. Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento. Se dijeron muchas mentiras, que luego se probaron que no eran verdad. Porque hay que recordar que fue absuelto, básicamente porque la versión de Baena quedó totalmente contradecida por las pruebas. Pero honestamente puedo decir que no me arrepiento de nada, porque me hizo crecer todavía más como persona e hizo que nuestra familia estuviera más unida que nunca. Gracias a Dios, después de ese día negro, las cosas empezaron a mejorar. Y bueno, es cuando llegó su esposa, salieron bien las pruebas, ¿no? Y bueno, y aquí cuenta una cosa que es muy, muy bonita, ¿no? Quizás que cuando mi esposa le dijo al mundo que lo que estábamos viviendo, todo cambió para nosotros. Que mis compañeros y que los madridistas nos apoyaran como lo hicieron es algo que nunca olvidaré. Tienen el respeto mío y de mi familia para siempre. Quizás erraba un pase y ellos respondían cantando mi nombre. En el Bernabéu, donde las expectativas siempre son altísimas, esto ya es un pequeño milagro. Tener a 80.000 personas apoyándome de esa manera en mi momento más bajo se sentía como tener 80.000 abrazos. A todos ustedes lo único que puedo decirles es gracias. Después de un mes y medio de un infierno absoluto, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Las ecografías estaban mucho mejor y por suerte parecía que el embarazo estaba en condiciones de continuar. Llegó a término y nació Bautista, ¿no? Bautista llegó al mundo. Fue su tercer día perfecto. Mirad, creo que merece la pena de vez en cuando hablar de estas cosas, porque Fede Valverde no se describe a sí mismo como una persona perfecta, como una persona que lo ha logrado todo y que siempre ha tenido claro el camino, sino que se describe como una persona que ha patinado varias veces, que ha cometido errores, que se ha desviado del camino, que incluso cometió un error seguramente, ¿no? Bueno, pues reaccionando a lo de Baena, pero que todo eso le ha servido para seguir aprendiendo, ¿no? Y en la vida muchas veces se trata de eso, se trata de cometer errores y aprender de ellos, ¿no? De mejorar, de crecer como persona, ¿no? Si todos supiésemos absolutamente sobre todo, si todos no tuviésemos nada que aprender, seguramente no tendría sentido tampoco nuestra existencia, ¿no? Así que me ha gustado esta historia, os aconsejo realmente leerla. Y nada, sin más me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.